Un temblor atravesó la forma temblorosa de Salvareen mientras se encontraba ante el Consejo de Guerra del Dominio Silcar. La cámara, en el fondo de la capital del dominio, estaba silenciosa excepto por el suave zumbido de las pizarras de datos flotando en el aire. El aire era espeso con anticipación, con la esperanza no expresada de que el estratega realizaría un análisis exhaustivo de su guerra contra Terra. En cambio, Salvareen solo tenía horror para compartir. Puso una mano estremecida sobre la consola delante de él, activando la proyección holográfica. Lo que surgió no fue una gran muestra de victorias del dominio, sino una grabación de matanza. Era un campo de batalla en Valkis Prime, o al menos lo que quedaba de él. Las tropas del dominio, guerreros de élite, blindados y armados con la mejor tecnología que su imperio podría ofrecer, yacían en montones de carne rota y hueso destrozado. Sus cuerpos fueron retorcidos, sus ojos congelados en expresiones de terror puro. La causa de su muerte se encontraba en el fondo. Soldados humanos. No soldados. Monstruos. No cayeron cuando los golpearon. No pararon cuando resultaron heridos. Incluso cuando los tornillos de plasma del dominio quemaron su carne, seguían viniendo. Salvareen se volvió para enfrentar al consejo, su voz hueca. Perdimos. Nunca tuvimos oportunidad. Los señores de la guerra reunidos se burlaron. El jefe Borrock, una masa de músculo reptil, estornudó. Palabras de cobarde, gruñó Borrock. Hemos aplastado a los Caret. Rompimos la confederación Bulex. Los terranos no son diferentes. Salvareen golpeó un puño en la consola. Tú. No lo entiendas. La habitación se oscureció mientras hacía cola a otra comida. Cintas de casco de las líneas frontales. Todos vieron lo que había visto. Guerreros del dominio descargando revistas enteras en soldados humanos, solo para verlos levantarse de nuevo, sangrientos pero todavía luchando. Un humano, perdido un brazo, todavía estrangulando a un oficial de Silcar hasta la muerte. Otro, riendo de locura, tirando el alfiler de una granada mientras sostiene a un enemigo en un agarre de muerte. Salvareen apuntó a la pantalla. Estos no son guerreros, son seres nacidos para la destrucción. Silencio. Incluso Borrock parecía incierto ahora. Salvareen exhaló, su voz apenas susurra. No luchan por la gloria, no luchan por la conquista, sino porque son quienes son. El estrategista superior del dominio, un estudioso de edad, llamado Baelsor, estudió la alimentación. Sus mandíbulas se hicieron clic en inquietud. ¿Estás diciendo que debemos retirarnos? Las mandíbulas de Salvareen se quebrantaron. Su mirada barrió el consejo, algunos todavía escépticos, otros empiezan a comprender lentamente el abismo en el que habían mirado. Finalmente, susurró, estoy diciendo, debemos orar para que nunca vengan por nosotros. El dominio Silcar había planeado su asalto a Valkis Prime con precisión meticulosa. El planeta era un puesto de avanzada crucial del Terran, su caída enviaría un mensaje a las especies de arriba que su expansión hacia los asuntos galácticos no era bienvenida. La gran flota del dominio oscureció los cielos sobre Valkis Prime. Miles de barcos, llenos de armas, desataron un bombardeo orbital apocalíptico. Fuego lluviado desde los cielos, derritiendo las ciudades en escoria, reduciendo las instalaciones militares a cráteres de vidrio. Durante 3 rotaciones completas, el bombardeo continuó. Ninguna especie de la galaxia pudo haber sobrevivido a tal devastación. Y sin embargo, los humanos lo hicieron. Salvareen se encontraba a bordo de la cubierta de mando del Dreadnought Sarnkaal, sus 4 dedos garrados agarrando la consola. Los informes se vieron desde las fuerzas terrestres, detallando una imposibilidad. Los Terrans habían soportado. Estaban luchando. La pantalla masiva que tenía ante él mostró las transmisiones en tiempo real desde la superficie. Los soldados de choque del dominio, los guerreros reptiles que se alzaron con trajes blindados, avanzaron a través de los restos carbonizados de las ciudades de Valkis Prime. Sus rifles de plasma tarareaban con energía letal, escaneando los escombros para sobrevivientes. Se suponía que los humanos estaban muertos. Sin embargo, como los guerreros del dominio impulsaron hacia adelante, las ruinas se volvieron vivas. Una trampa. La primera explosión detonó en el corazón del Distrito Alfa, destrozando un batallón entero. De las estructuras destrozadas surgieron figuras, soldados terraneros, moviéndose como fantasmas a través de los restos. Su armadura estaba usada en batalla, sacada de entre los muertos, sus armas una mezcla de rifles estándar y cualesquiera que fueran explosivos improvisados que pudieran sacar de los escombros. Un líder del equipo del dominio ladró una orden,
y el fuego de plasma encendido por las calles. Los humanos acusaron de todos modos. Un soldado recibió un golpe directo, su brazo izquierdo fue quemado lejos del hombro hacia abajo. Se tropezó, su carne aún ardiendo. Pero no se cayó. Rugirá y seguía disparando. Salvareen sintió que su sangre se enfría. En la alimentación, un guerrero de Silcar, a 8 pies de músculo blindado, se comprometió a un humano solitario en cercanías. La fuerza masiva del guerrero debería haberla convertido en una lucha unilateral. Pero el humano luchó como una bestia acorralada. Con una velocidad aterradora, el humano se agachó bajo una hoja de plasma, metió un cuchillo de combate en la garganta del guerrero y se torció. El Silcar se derrumbó, gorgoteando. Esto no fue una guerra. Esto fue una masacre. La batalla solo empeoró. Fuerzas del dominio, armadas con armas y tecnologías superiores, estaban siendo eliminadas. Los humanos lucharon con cero respeto por su propia seguridad, usando tácticas que ninguna especie cuerda se atrevería a intentarlo. Un grupo de ejecutores del dominio acorraló a un escuadrón humano en un edificio colapsado. Los humanos no escaparon. Sin refuerzos. No hay posibilidad. Se apresuraron de todos modos. Uno detonó su propio paquete de municiones, llevándose 5 agentes con él. Los otros usaron el caos para combatir brutal mano a mano, rompiendo sus puños en cráneos reptiles, arrancando armas de garras enemigas, y volviéndolas contra sus portadores. El último hombre de pie tenía la mitad de su cara quemada por fuego de plasma. Se sonrió. Se tiró. Y luego la alimentación se cortó a estática. Salvareen se volvió la espalda, su estómago se agitaba. ¿Cuántas fuerzas hemos perdido?, exigió. El oficial táctico dudó antes de responder. 70% de las fuerzas terrestres son eliminadas, y el resto están en plena retirada. Las mandíbulas de Salvareen se estremecieron en incredulidad. ¿Retirarse? El dominio no se retiró. Ellos conquistaron. Y sin embargo, aquí estaban huyendo como presa. Una transmisión parpadeó en su consola. Una señal de socorro desesperada desde un puesto de mando. Aquí el general Casor. Ya vienen. No se detienen. Necesitamos refuerzos estática. Salvareen se tragó duro. Sabía lo que había pasado. No había refuerzos. Los humanos habían roto. Sus garras temblaban cuando emitía la orden. Retire todas las fuerzas restantes. Sácalos de ese planeta. Ahora. ¿Señor? El timonel vaciló, incredulidad en sus ojos. Pero el planeta se pierde. Silencio. Luego, las alarmas se dispararon a través del puente. Una nueva alerta. Naves de guerra terrestres entrando. Los corazones de Salvareen se detuvieron. No, los humanos no solo defendían a Valkis Prime. Estaban contraatacando. Y el dominio no estaba listo. Las mandíbulas de Salvareen se estremecían en horror, ya que la pantalla táctica iluminada con buques de guerra terraneros entrantes. Esto no era posible. La gran flota del dominio se suponía que era la mayor en este sector. Tenían control orbital. Los humanos deberían haber estado acomodando en sus búnkeres, esperando lo inevitable. Y sin embargo, venían. El contraataque terráneo surgió del vacío como un huracán de acero y fuego. Cruceros de rápido movimiento, llenos de armas, golpeados a través del perímetro exterior del dominio antes de que las fuerzas de Silcar pudieran reaccionar. La línea Valkis, un bloqueo destinado a evitar que se refuercen, se derrumbó en minutos. Están usando tasas de aceleración locas, el timonel tartamudeó. Deben ser licuados dentro de esas naves. Las garras de Salvareen cavaron en la consola de mando. Sabía la respuesta. Otro barco terráneo ejecutó una maniobra de hondo gravedad alrededor de la atmósfera superior de Valkis Prime, volteando el extremo final para evitar el fuego de plasma antes de desatar una extensión completa de rondas cinéticas a velocidad cercana a la luz. 2 destructores del dominio fueron destripados en un solo voley. Los humanos no estaban usando formaciones convencionales de batalla. Su flota se movió como un paquete de lobos, ajustando constantemente el curso, lanzándose a vectores de alta velocidad que ninguna otra especie se atrevería a intentarlo. ¿Estado de la flota? Salvareen exigió, su voz luchando para permanecer firme. Un oficial de comunicaciones vaciló antes de reportarse. S6, destruidos, 2 más lisiados, pérdidas escalando. Salvareen desnudó sus colmillos. ¿Cómo? ¿Cómo nos están cortando así? Un profundo y extraño silencio llenó el puente. Entonces, habló uno de los tácticos del dominio. Sus armas,
señor. Son diferentes. Salvareen se volvió, sus ojos se estrecharon. Explíquese. El oficial se tragó antes de continuar. Supusimos que dependerían de armas basadas en energía, plasma, disruptores, vigas de fuerza dirigidas, como todas las demás especies. Salvareen asentó con la cabeza rígida. Las armas de plasma y energía eran el estándar galáctico. Habían sido durante miles de ciclos. No lo hacen, dijo el oficial, su voz hueca. Están usando cinética. Salvareen se congeló. Armas de conductor masivo. Rondas hipersónicas. Armas de ferrocarril. Esas son armas primitivas, gruñó. Los proyectos pueden ser desviados. Nuestros escudos, señor, interrumpió el oficial, su voz temblando, se mueven demasiado rápido. La realización golpeó como un bombardeo orbital. Los escudos plasmáticos fueron diseñados para manejar ataques basados en energía, absorber, desviar o disiparlos. ¿Pero un proyectil hiperdenso moviendo a 40% la velocidad de la luz? No se desviaron. Se golpeó directamente. Están ignorando la eficiencia energética, susurró el oficial. Solo están disparando losas de metal a velocidades relativistas. Una táctica primitiva pero terriblemente eficaz. Señor, dijo otro oficial, han roto el perímetro de la flota. La sangre de Salvareen se enfrió. Se volvió a la pantalla. Las cápsulas de gota terranera descendieron hacia Valkis Prime. La batalla ya no estaba en órbita. Los humanos estaban llevando la lucha al suelo. Superficie de Valkis Prime, de Mingen Forward Command Post. Los últimos restos de las fuerzas terrestres del dominio se acurrucaron detrás de las barreras energéticas, viendo el cielo arder. Las naves de guerra humanas habían destruido sus plataformas de defensa orbital, dejando solo resistencia dispersa. Y ahora, estaban aquí. Las primeras cápsulas de gota golpearon en el campo de batalla como meteoritos. El suelo estremeció. Entonces las puertas de la cápsula explotaron hacia afuera. Fueron soldados terraneros, rugiendo armas. Se movieron rápido, coordinados, una tormenta de destrucción. Su armadura estaba quemada, algunos miembros perdidos, pero no pararon. Un oficial del dominio niveló su rifle de plasma en un Terran avanzando. Despidió, el humano tomó el golpe, siguió viniendo. El oficial del dominio entró en pánico, disparando una y otra vez. No importaba. El humano lo alcanzó. Un cuchillo vibro destelló. Sangre rociada. Más humanos se enjambraron entre las ruinas, saltando sobre las barricadas, ignorando el dolor, luchando como demonios desatados de alguna pesadilla olvidada. Los guerreros de élite del dominio, más grandes, fuertes, 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 que los abrumaran en un combate cercano. Pero los humanos lucharon más sucios. Se arrancaron los ojos, rompieron las extremidades en ángulos antinaturales, usaron sus propias heridas como armas, atando a los enemigos en fuego cruzado mortal. Un capitán de Silcar, el doble del tamaño de un humano, se lanzó un hacha plasmático masivo en un sargento Terran. El humano no esquivó. En cambio, cogió el rosal con sus manos desnudas, le arrancó los dientes a través de las quemaduras, y arrancó el hacha de las agallas del capitán. Los ojos del ser humano eran salvajes. Su boca se enriqueció en una sonrisa sangrienta. Él condujo el hacha a través del cráneo del capitán. Las fuerzas restantes del dominio se rompieron. Algunos huyeron. Otros se derrumbaron de terror puro, sus mentes incapaces de procesar lo que habían presenciado. Estos no eran soldados normales. Eran humanos. Y nacieron para la guerra. A bordo del sueño de Silcar o la cubierta de mando Salvareen no podía respirar. Los informes llegaron. Todo el ejército terrestre del dominio se había derrumbado en menos de una hora. Aprovechó los bordes de la consola, sus garras cavando en el metal. Un solo pensamiento se hizo eco en su mente. No somos los depredadores de esta galaxia. Lo son. Los espirajos de Salvareen se encendieron mientras agarraba los bordes de la consola de comando, sus garras temblaban. La pantalla holográfica del campo de batalla parpadeaba erráticamente, luchando por procesar la magnitud del desastre que se desarrolla en Valkis Prime. La guarnición planetaria del dominio fue destrozada. La gran flota Silcar estaba en retiro completo. Y los soldados Terran seguían avanzando. El puente de su temible, el puño del tirano, estaba extrañamente silencioso.
Su tripulación, guerreros endurecidos, veteranos de innumerables conquistas, se sentaron paralizados con miedo. Nunca habían visto una especie como esta. Un táctico reptiliano, sus balanzas aburridas de estrés, finalmente rompió el silencio. Señor, debemos reagruparnos. El gran alto mando debe ser informado. Salvarén apenas lo oyó. Su mente estaba encerrada en la transmisión entrante, la primera de un oficial terráneo capturado. Un humano maltratado y sangriento en armadura de combate se quedó directamente en la cámara, su mirada llena de calma extraña. Sabemos que estás escuchando, dijo el hombre, su voz firme. Tus fuerzas han sido neutralizadas, tu flota está en desorden. Salvarén silbó en frustración. Primate arrogante, murmuró. El humano continuó. No estamos aquí para conquistar. No estamos aquí por territorio. Estamos aquí porque cometiste el error de pensar que éramos débiles. Una sensación enfermiza se arrastró a través del intestino de Salvarén. No empezamos guerras, dijo el humano, sus ojos fríos. Pero nosotros los terminamos. Luego la pantalla cortada a negro. Valkis Prime, cuartel general militar del dominio ruinas. El poderoso cuartel general del dominio yacía en ruinas, sus torres espiras se reducían a esqueletos de metal Yagid. El humo y el fuego ahogaron el cielo, pintando todo en tonos de destrucción nefastos. El sargento David Arlo de las fuerzas expedicionarias Terran pisó el cadáver de un guerrero de Silcar caído, sus botas blindadas crujiendo a través de escombros manchados de sangre. Su equipo se movió a través del complejo destrozado, asegurando los últimos bolsillos de resistencia. No quedaban muchos. Despejado, dijo uno de sus hombres. David exhaló agudamente, mirando hacia el horizonte donde Terran cae barcos descendiendo como lluvia de acero. Su victoria estaba completa. Pero no hubo celebración. El cadáver Elliot Vance se arrodilló junto a un soldado herido, sus manos empapadas en sangre al aplicar espuma de nanito a una herida de plasma. El soldado gimió en agonía, su rostro se llenó de dolor. Vance apenas miró hacia arriba. Este no va a lograrlo, murmuró. David se apretó la mandíbula. Este era el costo. Sí, habían ganado. Habían destrozado las ilusiones de superioridad del dominio. Pero lo habían pagado con sangre. El vil de carnicero siempre era debido. A bordo de la flagship de Min Genu las mandíbulas del tirano de Fist Salvarén se hicieron clic ansiosamente a medida que la flota del dominio seguía dispersándose. La antigua armada se había reducido a una chusma huyendo, buques de guerra cojeando hacia el hiperespacio con motores quemados de armas terraneras. Su segundo al mando, Kreska, se volvió hacia él, ojos llenos de terror. Señor, ¿qué hacemos? La mente de Salvarén se aceleró. Podría pedir una contraofensiva, pero eso sería suicida. Los humanos ya se habían adaptado. Aprendieron demasiado rápido. Le arregló los colmillos. Solo quedaba una opción. Nos retiramos. Kreska se endureció. El gran alto mando tendrá nuestras cabezas. Salvarén salió una risa hueca y amarga. Pueden tenerlos, murmuró. Al menos tendremos que darles. Prepárense para una retirada completa, ordenó. Kreska dudó, y luego asintió. La orden fue transmitida. Uno por uno, los restantes buques de guerra del dominio saltaron al hiperespacio, abandonando Valkis Prime a los humanos. Por primera vez en milenios, el dominio había sufrido una completa derrota militar. Salvarén miró el planeta con cicatrices de batalla que se encogió a distancia. Sabía que no era el final. Fue solo el principio. Valkis Prime base operativa Terran Forward. David Arlo se paró sobre el centro de mando arruinado, observando los últimos restos de la flota del dominio desaparecen en el vacío. Victoria. Ganante duro. Maldito. Pero innegable. Una transmisión se ha cruzado en el auricular. Sargento, órdenes del alto mando, dijo una voz familiar. David exhaló. Adelante. Prepárense para la fortificación planetaria. Las fuerzas terrestres permanecerán en la ocupación. El mando cree que el dominio volverá. Los labios de David se enriquecieron en una sonrisa sombría. Claro que sí. Se volvió hacia sus hombres, que se encontraban entre las ruinas, sangrientas, agotadas, pero sin quebrar. Volverán, dijo, su voz que lleva el aire lleno de humo. Y cuando vengan se ha engañado el rifle. Les recordaremos por qué corrieron en primer lugar. Los soldados sonreían, armas a la espera. La guerra no había terminado. Acaba de empezar. El gran alto mando del dominio Silcar se había convocado en un estado de puro pánico.
El aire dentro de la cámara era grueso con desesperación, las paredes bioluminiscentes pulsando con tonos ansiosos de rojo y naranja. El señor de la Guerra Suprema, Batrex de Ungin, se encontraba en el DAI central, sus mandíbulas haciendo clic en frustración. Sus 3 ojos amarillos se derrumbaron a los maltratados y humillados Albareen, que se arrodillaron ante él. Permitiste que nuestras flotas fueran enrutados, dijo Batrex, su voz goteando con veneno. Abandonaste Valkis Prime. Fallaste el dominio. Salvareen se tragó su orgullo y se obligó a hablar. Supremo Warlord, no entiendes. Ninguno de ustedes entiende. Los humanos son diferentes. La cámara estalló en furiosas charlas, altos funcionarios de Silcar susurrando entre ellos. Somos el dominio, dijo uno de los estrategas. Hemos conquistado miles de mundos, ninguna especie se ha puesto en nuestra contra. Las mandíbulas de Salvareen se abrieron. Entonces deberías dejar de ver a los humanos como otra especie. La habitación se quedó callada. Salvareen se enderezó, su voz asumiendo una urgencia desesperada. Se adaptan. Ellos aprenden. Ellos evolucionan en tiempo real. Nuestros soldados fueron asesinados porque sus guerreros no piensan en batalla en formaciones rígidas. Cada humano lucha como un depredador, cambiando constantemente sus tácticas. Daba un paso adelante. Sus armas son poderosas, sí. Pero lo que es más aterrador es que se vuelvan más fuertes cuanto más tiempo combaten, prosperan en la guerra. Batrex le estrelló los ojos. ¿Entonces qué nos harías? ¿Ríndanse? Un silencio amargo colgado entre ellos. Entonces Albareen habló las únicas palabras que tenían sentido. No. Les pegamos antes de que puedan llevar su fuerza total. Batrex permaneció quieto. Explíquese. Las mandíbulas de Salvareen se abrieron. Los humanos todavía no controlan Valkis Prime. Aún están fortaleciendo su posición. Si lanzamos cada flota disponible, podríamos abrumarlos antes de que se vuelvan imparables. Los miembros del consejo murmuraron en incertidumbre. ¿Un ataque a gran escala? Los ojos amarillos de Batrex brillaron. Si vamos a ganar esta guerra, declaró, entonces los quemaremos de la existencia. Valkis Prime cuarteles militares Terran el aire olía a metal quemado y sangre. El cielo, una vez lleno de rayas de fuego plasmático, era ahora un silencio extraño de ocupación. El sargento David Arlo caminó por la base Terran, sus botas levantando polvo y escombros. Apenas había dormido en días. Ninguno de ellos lo tenía. Su escuadrón había comenzado a reforzar el centro de mando del dominio capturado, convirtiéndolo en un bastión terráneo. Las torretas automatizadas forzaron el perímetro, mientras que las barreras energéticas masivas se colgaron con poder. Pero sabía que esto no había terminado. El dominio fue herido, pero no roto. Volverían. Y cuando lo hicieron, lo traerían todo. Una voz familiar lo arrancó de sus pensamientos. Sargento Arlo. David se dirigió a ver al mayor Elías Carson, uno de los estrategas de alto nivel de la Fuerza Expedicionaria Terran. Tenemos que hablar. Sala de guerra de alto mando Terran Valkis Prime una proyección holográfica del sistema parpadeado en el centro de la habitación. Los marcadores rojos inundaron el perímetro exterior. Los drones exploradores detectaron distorsiones masivas del hiperespacio. Comenzó el mayor Carson, su tono sombrío. El dominio se está movilizando para un contraataque total. David frunció el ceño. ¿De qué tamaño estamos hablando? La habitación cayó en un silencio inquietante. Un técnico se tragó antes de hablar. 4.000 naves de capital. Miles de embarcaciones de aterrizaje. Millones de fuerzas terrestres. Un frío atravesó la columna vertebral de David. No fue solo un contraataque. Fue un esfuerzo de exterminio de última zanja. Carson exhaló. Tenemos 2 opciones. Evacuar o mantenernos firmes. David sabía lo que eso significaba. Si se fueron, se entregarían el punto de partida que habían luchado tan duro para ganar. Pero si se quedaban, serían superados en número 10-1. Miró alrededor de la habitación. Sus compañeros soldados, oficiales, estrategas, todos ellos esperando la decisión. David se apretó los puños. Ya sabía la respuesta. Nos quedamos. La habitación se agitó con una aprobación tranquila. El mayor Carson asintió, aunque había un destello de preocupación en sus ojos. Si hacemos esto, no se trata de ganar. Se trata de mantener lo suficiente para refuerzos. David sonrió, ajustando la correa en su rifle. Entonces los hacemos sangrar por cada centímetro.
A bordo de la flagship de Mingen Ulamano Salvarén del tirano se paraba sobre el puente de la masiva nave de guerra, mirando a la sombra que se avecina Valkis Prime a través del mirador. Un almirante Silcar se acercó a él. «Estamos listos». Salvarén asintió. Sin discursos, sin proclamaciones. Se apretó el agarre en la barandilla. «Los eliminamos». Un coro de afirmaciones se hizo eco a través del puente. La flota se arrastró hacia adelante, emergiendo del hiperespacio como una tormenta de fuego y acero. Había comenzado. Valkis Prime en defensas terranas. Los primeros contactos enemigos aparecieron en radar. David Arlo se paró sobre las paredes de la fortaleza, viendo las brillantes corrientes de naves del dominio entrantes que atravesaban la atmósfera. La radio se ha crujido. Todas las unidades, prepárense para el compromiso. David levantó su arma, viendo el cielo ardiendo con la llegada de la guerra. La batalla final por Valkis Prime había comenzado. Y la humanidad les mostraría por qué nacieron para la guerra. La flota del dominio descendió en olas, sus naves bloqueando las estrellas. Los buques y destructores masivos de capital pintaron los cielos con su intimidante presencia, mientras que las naves de aterrizaje más pequeñas surgieron hacia la superficie como un enjambre de langostas, llevando las mejores fuerzas terrestres del dominio. Las defensas terrestres tarareaban con preparación, cada soldado en la superficie sabiendo lo que iba a desplegarse. La totalidad de Valkis Prime se había convertido en una fortaleza, un único punto de resistencia al implacable avance del dominio. David Arlo se encontraba en la estación central de mando de la fortaleza Terran, viendo la pantalla como barcos llenos de marcadores rojos rasgados por la atmósfera. Tuvieron momentos, solo momentos, antes de que el dominio desatara su furia. «Prepárense», la voz del mayor Carson vino sobre las comunicaciones. «Estamos a punto de hacer historia». David se rompió los nudillos. Esto fue todo. El zumbido de los generadores de escudos del planeta se intensificó a medida que las defensas terrestres se conectaron. Las torretas automáticas alrededor del perímetro comenzaron a rastrear los objetivos enemigos entrantes. Cañones masivos cargados de suficiente poder para destruir flotas enteras preparadas para disparar. Y sobre todo, los soldados humanos estaban listos, sus manos estables, sus ojos llenos de la promesa de venganza. «Todas las unidades, bloqueen y cargan». La voz de Carson se ha crujido. «Mantenemos la línea». Flota de Mingen. La bandera de mano de tirano Salvarén se acercó nerviosamente al puente de la nave insignia. Lo podía sentir, la tensión. La resistencia humana seguía reteniéndose a pesar de las probabilidades, y era solo cuestión de tiempo antes de que el dominio rompiera sus defensas. La presencia humana en la superficie estaba demasiado organizada, sus tácticas demasiado impredecibles. «Informe de situación». Salvarén exigió, su voz se esfumó con impaciencia. La voz de un subordinado salió de la holopantalla. «Señor, las fortificaciones humanas en la superficie se mantienen fuertes. Nuestras naves de aterrizaje están encontrando una resistencia inesperada de las fuerzas terrestres y sistemas de defensa automatizados. Sus torretas están extremadamente avanzadas, y estamos tomando pérdidas». El almirante Silcar, parado junto a Salvarén, frunció el ceño. «Necesitamos desplegar más tropas para abrumarlas. Si les damos más tiempo, reforzarán sus posiciones». Salvarén apretó sus puños. Los terranos eran resistentes, demasiado resistentes. «No les des tiempo». Salvarén gruñó, una furia fría ardiendo en sus ojos. «Los bombardeamos en la tierra. La resistencia humana no será más que polvo una vez que hayamos terminado». Valkis Prime. El pulso de David Sarfey se aceleró mientras la primera ola de combatientes del dominio entró en la atmósfera, sus motores rojos encendidos creando rayas de luz en el cielo oscuro. Las torretas comenzaron a disparar, enormes explosiones de energía encendiendo el horizonte. David ladraba órdenes en sus comunicaciones, dirigiendo fuego para atacar a los bombarderos entrantes mientras mantiene sus ojos en el horizonte. Pudo ver la primera de las fuerzas terrestres del dominio aterrizando en los bordes del perímetro. Grandes buques de batalla y hordas de infantería de Silcar salían de las embarcaciones de aterrizaje, sus armas apuntaban directamente a las defensas terrestres. «Ve a las paredes, ahora». David gritó en las comunicaciones. «Todos, disparen a los grandes primero. No los dejamos acercarse». La superficie se produjo en el caos. Explosiones arrancaron el aire vibrando con la fuerza del impacto. Las primeras olas de infantería del dominio fueron cortadas por disparos precisos de Terran,
pero los soldados de Silcar seguían viniendo, olas tras olas. Los caminantes de asalto del dominio avanzaron a través del humo y los escombros, sus armas ardiendo, poniendo desechos a cualquier cosa en su camino. David apuntó su rifle y apretó el gatillo, enviando un disparo en la cabeza de un soldado Silcar que se acusaba hacia él. No tuvo tiempo de pensar en cuántos seguían ahí afuera, solo tuvo tiempo para pelear. Detrás de él, el mayor Carson se paró junto a un panel de control, viendo cómo se desarrollaba la batalla. Su cara era sombría mientras él examinaba la matanza. «Estamos sosteniendo», murmuró Carson. «Pero apenas». David no respondió. No le quedaban palabras. Esto fue la guerra. Agresión del dominio, fuerzas terrestres. El dominio fue implacable. Salvarén había lanzado olas tras ola, pero los Terrans parecían adaptarse con cada asalto. Cada intento de abrumarlos se había visto con una resistencia salvaje. Lucharon no solo para sobrevivir, sino para terminar el reinado del dominio. Las pesadas máquinas de guerra del dominio comenzaron a desgarrar las defensas terrestres, sus armas que arrojaban basura a secciones enteras de las paredes defensivas. Pero tan pronto como se rompieron, fueron encontrados por ingenio humano, torretas que habían sido escondidas bajo la superficie, trampas explosivas y escudos de energía que parecían adaptarse al fuego alienígena. La comunicación de David se ha vuelto a enganchar. Tenemos que volver a las defensas secundarias. La voz del mayor Carson era constante pero urgente. Las líneas están a punto de colapsar. David exhaló agudamente. No podían. Sostenemos la línea, dijo David firmemente, apretando su control sobre su arma. Nos quedamos aquí hasta que no quede nada. El movimiento final del dominio alto arriba, las armas de la nave insignia del dominio dispararon una vez más, centrando su arsenal más devastador en la posición del Terran. La tierra tembló bajo la fuerza del bombardeo. Salvarén vio la destrucción desde arriba, sus ojos se estrechaban en incredulidad. Había esperado resistencia, pero los humanos eran más de lo que podía haber anticipado. Pero al golpear el golpe final, la superficie de Valkis Prime comenzó a sacudirse violentamente, el suelo se dividió bajo las fuerzas del dominio. Algo estaba pasando. Algo extraño. David Arlo se escalonó pero no cayó. Miró hacia el cielo, sus ojos cerrando la más leve luz de la esperanza. Llegaron los primeros refuerzos Terran. Los refuerzos humanos habían llegado. Más barcos. Más soldados. Más potencia de fuego. Vamos a mostrarles de qué estamos hechos. David gritó. Aguanta. No hemos terminado todavía. Mientras los cielos oscuros se separaban, el humano podría descender al campo de batalla, empujando al dominio hacia atrás, cargando implacablemente. La marea finalmente estaba girando. Valkis Prime sería tierra humana y nada se lo quitaría. Fin de la parte 6, conclusión. El empuje final fue sobre el dominio. El espíritu terrestre, inquebrantable e infinito contra todas las probabilidades, había destrozado los planes del dominio para conquistar. Mientras los soldados humanos hicieron su postura final, demostraron sin duda alguna que los humanos nacieron para la guerra. Y ahora, la galaxia entendería que nadie podría desafiar a los hijos nacidos en la guerra de la Tierra y esperar sobrevivir. El fin.